El falso principio de nuestra educación, por Max Stirner. Parte 2. Inicio. El hecho de que nuestra época luche por encontrar la palabra con la que definir su espíritu hace que salgan muchos nombres que reclaman ser la denominación correcta. Nuestro presente muestra por todas partes la más abigarrada multitud de partidos, y en torno a la corrupta herencia del pasado revolotean las aves rapaces del momento. Pero por todas partes hay gran cantidad de cadáveres políticos, sociales, eclesiásticos, científicos, artísticos, morales y de otro tipo. Y hasta que todos no se hayan consumido, no estará limpio el aire, y la respiración de los seres vivos seguirá siendo sofocante. Sin nuestra participación, la época no acaba de crear la palabra adecuada. Todos hemos de colaborar en su génesis. Pero si en el empeño tantas cosas dependen de nosotros, nos preguntaremos con razón qué es lo que se ha hecho y lo que se piensa hacer de nosotros. Nos preguntamos por la educación que intenta capacitarnos para que lleguemos a ser creadores de esa palabra. ¿Se educa con conciencia nuestra predisposición a ser creadores o se nos trata como criaturas cuya naturaleza solo permite que se nos someta a mero adiestramiento? Esa pregunta es tan importante como cualquiera de las demás interrogantes sociales. Y hasta diría que es la más importante, porque estos, en último término, descansan sobre esa base. Sed aplicados y lograréis un resultado igualmente efectivo, que cada uno sea completo en sí mismo, y vuestra comunidad, vuestra vida social, será también completa. Por ello, nos preocupamos sobre todo de lo que se haga de nosotros en la época de nuestra formación. La cuestión escolar es una cuestión vital. Eso salta hoy suficientemente a la vista y desde hace años se combate en ese campo con un calor y una franqueza que sobrepasan ampliamente la esfera de la política, porque no choca con los obstáculos de un poder despótico. Un respetable veterano, el profesor Theodor Heinsius, que, igual como el difunto profesor Krug, ha mantenido su energía y aplicación hasta edad avanzada, intenta encender nuevamente el interés por el tema con un pequeño escrito. Lo llama Concordato entre la escuela y la vida, o Intermediación entre humanismo y realismo, considerados desde el punto de vista nacional. Berlín, 1842. Dos partidos pugnan por vencer y quieren recomendar su principio educativo como el mejor y más certero para nuestras necesidades: los humanistas y los realistas. Sin querer enemistarse con el uno o con el otro, Heinsius habla en dicho libro con una indulgencia y conciliación que pretende hacer justicia a ambos, y no se da cuenta de que con ello comete la mayor injusticia, porque solo se sirve a ese principio educativo ejerciendo la máxima resolución. Ese pecado contra el espíritu de la cosa permanece como la herencia inseparable de todos los intermediarios tímidos. Los concordatos únicamente ofrecen un medio de información pusilánime, solo franco como un hombre, a favor o en contra, y la consigna, esclavo o libre. Incluso los dioses descendieron del Olimpo y lucharon en el pináculo de los partidos. Antes de llegar a sus propias propuestas, Heinsius hace un breve esbozo del curso de la historia a partir de la Reforma. Para él, el periodo entre la Reforma y la Revolución Francesa es el de la relación entre mayores y menores de edad, entre los que dominan y los que sirven, entre poderosos e impotentes. En pocas palabras, el periodo de sometimiento. Al margen de toda otra razón que quisiera justificar la superioridad, la cultura, como si fuera un poder, elevó a quien la poseía por encima de los impotentes que carecían de ella, y la persona cultivada era considerada en su círculo, por grande o pequeño que éste fuera, como el poderoso, el fuerte, el que impone, pues era una autoridad. No todos podían ser llamados a esa dominación y autoridad. En consecuencia, la formación no era para todos, por lo que la cultura general contradecía ese principio. La formación crea superioridad y lo convierte a uno en señor. Por consiguiente, en esa época de señores era un instrumento de dominio. Solo la Revolución Francesa rompió con esa economía de señores y servidores, y nació la proposición fundamental:
Cada uno es su propio señor. La necesaria consecuencia de ello fue que la cultura, que efectivamente nos convierte en señores, debía hacerse desde entonces universal. El impulso en pos de una formación universal y asequible a todos tenía que llegar a luchar contra las exclusividades afirmadas tenazmente, y la revolución tenía que desenvainar la espada contra el señorío del período de la Reforma. La idea de la cultura general colisionaba con la excluyente, y a lo largo de una serie de fases y nombres ha habido guerra y contienda hasta nuestros días. Para los antagonismos que, enfrentados en campos enemigos, Heinsius escoge el nombre de humanismo y realismo, y aunque sean muy poco adecuados, vamos a mantenerlos. Hasta que en el siglo XVIII la Ilustración empezara a expandir su luz, la llamada cultura superior se hallaba sin oposición en manos de los humanistas y se basaba casi exclusivamente en la comprensión de los clásicos. Paralelamente, avanzaba otra cultura que buscaba su modelo también en la antigüedad y cuyo elemento más importante consistía en adquirir un conocimiento considerable de la Biblia. El hecho de que en ambos casos se considerara como su único material la mejor cultura del mundo antiguo es suficiente para demostrar cuán pocas cosas dignas ofrecía la propia vida y cuán alejados estábamos todavía de poder crear con originalidad propia las formas de belleza y con raciocinio propio el contenido de la verdad. Teníamos que aprender primero la forma y el contenido. Éramos aún aprendices. E igual como el mundo clásico mandaba sobre nosotros como Señor, haciendo uso de los clásicos y de la Biblia, la esencia de toda nuestra actividad, y eso puede demostrarse históricamente, consistía en ser Señor y servidor. Y solo por esa naturaleza de la cultura se explica por qué uno se esforzaba en alcanzar una cultura superior y por qué se empeñaba en hacer ostentación de ella ante el vulgo. Quien poseía la cultura se convertía en Señor sobre los incultos. Una formación o cultura popular hubiera ido contra ellos, porque el pueblo había de seguir siendo profano frente al erudito Señor y simplemente debía asombrarse ante la soberanía ajena y venerarla. Así se prolongó el romanismo en el mundo cultural, siendo sus apoyos el latín y el griego. Tampoco podía evitarse que esa formación siguiera siendo formal, porque de la antigüedad muerta y desde largo tiempo enterrada, solamente podían sostenerse las formas, por llamar de algún modo a los espectros de la literatura y del arte. Y sobre todo porque la soberanía sobre los hombres se consigue y se mantiene precisamente por el predominio de lo formal. Solo hace falta un cierto grado de habilidad mental para mantener la supremacía sobre los inhábiles. En consecuencia, la denominada formación superior era una cultura elegante, un sensus omnis elegantiae, una formación del gusto y sentido por las formas que, en último término, amenazaba con hundirse en un asunto gramatical que perfumaba la misma lengua alemana con los aromas del lacio, hasta tal grado que aún hoy, en la recién publicada Historia del Estado de Prusia-Brandenburgo, un libro para todos, tenemos la oportunidad de asombrarnos con las más bellas oraciones gramaticales latinas de Zimmermann. Entretanto, de la Ilustración emergió paulatinamente un espíritu de oposición contra los formalismos, y con el fin de reconocer los derechos humanos generales e indelebles, se le asoció la exigencia de una formación que llegara a todos, de una cultura humana. La falta de una instrucción real que tenga influencia en la vida era esclarecedora para el modo de proceder de los humanistas y generó la demanda de una formación práctica. A partir de entonces, todo saber había de vivirse el conocimiento, pues solo la realidad del saber representa su consumación. Si consigue introducir la sustancia de la vida en la escuela y a través suyo ofrece algo útil para todos y, justo por eso, conquista a todos para esa preparación de la vida y los dirige a la escuela, ya no se envidiará a los señores eruditos a causa de su conocimiento singular y el pueblo abandonará su estado profano. La aspiración del realismo consiste en hacer que desaparezca el estado sacerdotal de los eruditos y el estado profano de los pueblos, y por esa razón ha de aventajar al humanismo.
La adopción de las formas clásicas de la antigüedad comenzó a arrinconarse y con ello el dominio de la autoridad perdió su halo. La época se rebeló contra el respeto tradicional ante los eruditos, igual como se levanta contra cualquier tipo de respeto. Todos habían de compartir el privilegio esencial de los sabios, la cultura general. Pero, ¿acaso la formación general, para expresarlo de una manera trivial, no es la capacidad de poder hablar de todo? ¿O, expresándolo de un modo más serio, la facultad de ser dueño de toda materia? Se veía que la escuela había permanecido rezagada, por detrás de la vida, no solo porque se privaba de ella al pueblo, sino también porque, a causa de su tendencia a hacer una formación exclusivista, los alumnos no recibían su aspecto universal y en el colegio se descuidaba la enseñanza de una serie de materias cuyo dominio nos exige la vida misma. Se pensaba que si la escuela había de esbozar las líneas básicas de nuestra reconciliación con todo lo que nos ofrece la vida, había de preocuparse de que ninguno de los objetos con los que hemos de entrar en contacto siguiera siéndonos extraño o que permaneciera fuera del alcance de nuestro dominio. Por eso se buscó apasionadamente adquirir confianza en las cosas y relaciones del presente, y se adoptó una pedagogía que fuera aplicable a todos, porque satisfacía la necesidad que todos tenemos de encontrarnos en nuestro mundo y época. De ese modo, las proposiciones fundamentales de los derechos humanos cobraron vida y realidad. La igualdad, porque esa formación abarcaba a todos, y la libertad, ya que el hecho de estar al corriente de todo lo que nos hace falta los hacía independientes y autónomos.